medios verdaderamente independientes, como sería Diario Clarín. Vamos a darle la palabra a Jorge Arrate ahora para que comparta con nosotros desde su perspectiva qué hacer. Jorge. Gracias, Roxana. Bueno, parto diciendo que yo creo que el periodo que vivimos, y me parece que lo dijo Rosana, es muy duro y muy complejo, usando los mismos adjetivos que ella utilizó. La izquierda chilena, el conjunto de fuerzas que se denominan progresistas, que van más allá de lo que es propiamente la izquierda, han sufrido 3 derrotas consecutivas en un breve periodo de tiempo. La primera es una derrota que permanece bastante oculta por diversas razones, que fue la derrota en la primera vuelta presidencial, en que perdimos el primer lugar presidencial y fundamentalmente perdimos el Congreso. Pero al día siguiente había que reponerse y trabajar para la segunda vuelta y focalizarse en la segunda vuelta, y así se hizo, y no hubo tiempo para debatir qué es lo que había ocurrido en esa derrota de la primera vuelta. La segunda fue el masazo del rechazo con 62% de votación, que no esperaban ni los más pesimistas, ni los más optimistas tampoco. Y la tercera ha sido esta elección de miembros del Consejo Constitucional, que si bien era previsible que tuviera un resultado más bien adverso, minoritario para nosotros, no era previsible que ese resultado alcanzara esa magnitud y tuviera las características que ha tenido y que no voy a mencionar porque todos las conocen. 3 derrotas consecutivas. ¿Y a qué se deben? Bueno, hay una serie de interpretaciones sociológicas, desde ya las interpretaciones sociológicas, un conjunto de escritos y de material y de encuestas que son muy interesantes para analizar y que van a seguir incrementándose, porque lo que ha ocurrido en Chile ha llamado la atención no solo de los cientistas sociales, ni de la gente involucrada en los temas políticos, sociales, culturales en general, sino también en el extranjero. He visto yo, por ejemplo, el programa dedicado a Chile de Pablo Iglesias en España, y también el de Juan Carlos Monedero en España, y seguramente hay muchos otros en que tienen una opinión respecto a este proceso chileno. ¿Es descontento? Algunos dicen que es el descontento, un nuevo descontento, que es el descontento el factor central. Es una conducta que se caracteriza por una permanente y absoluta impugnación. Se trata ahora de un nuevo pueblo que impugna lo que sea, cualquier cosa que sea. Y por esta vía se podría explicar las incoherencias que Miguel señalaba entre haber obtenido el triunfo aplastante para que hubiera una nueva constitución y luego los resultados que hemos señalado. Es una reacción masiva de la sociedad frente a la frustración que provoca el abuso del sistema en que vivimos y que ha constituido una ciudadanía caracterizada por un mucho mayor individualismo del que conocimos en épocas anteriores, por más aspiraciones que se le inoculan desde los medios de comunicación. En fin, yo creo que esto lo vamos a seguir discutiendo durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que en política tenemos que tener
hacer cosas de inmediato. No da tiempo para dedicarse solo a analizar las reflexiones, por interesantes que sean. Entre otras, quiero mencionar esta idea que yo creo que hay que discutirla y analizarla, del nuevo clivaje, del clivaje distinto que se estaría produciendo hoy día al tradicional clivaje entre derecha e izquierda. Para mí es muy difícil cambiar hasta el lenguaje en esta materia, pero entiendo que hay perspectivas que apuntan a poner también otros énfasis. Yo digo también porque para mí el clivaje entre derecha e izquierda tiene que ver con un clivaje de clases sociales, y como me formé en esa visión me va a ser muy difícil cambiarla. Pero entiendo que ese clivaje, que es la confrontación de clases, puede en determinados momentos dar lugar o expresarse en formas distintas, como podría ser esta oposición entre pueblo y élite, entre descontentos y satisfechos, entre abusados y abusadores. En fin, se dice también en esta materia que estaríamos en presencia de un segundo estallido. Yo no comparto esta perspectiva, mientras las otras me parecen que debemos discutirlas, pero la perspectiva que estamos en un segundo estallido a mí no me parece. No creo que sea asimilable a lo que significó el estallido como movilización social, que no tenía una dirección única política, que tenía una tremenda heterogeneidad, y que surgió espontáneamente del pueblo, hecho que ha ocurrido en otras ocasiones en nuestra historia, pero no con la magnitud de este. No es comparable ese fenómeno de convocatoria social con el triunfo del PREP, como mi querido amigo Manuel Riesco le ha puesto a la sigla republicana, para indicar seguramente no confundirse con el viejo y centenario Partido Radical. Bueno, en lo único que yo diría que yo he encontrado una absoluta unanimidad es en el tema de la crisis de los partidos. El sistema de partidos está en crisis, los partidos están en crisis, no son capaces de representar lo que son las inquietudes ciudadanas, no son capaces de dar respuesta a esas inquietudes ciudadanas. Y en este punto uno encuentra una casi unanimidad entre los analistas. Por eso que lo sorprendente de todo este proceso que estamos viviendo es que la solución del problema constitucional haya quedado enteramente en manos de los partidos. Estos partidos que no sirven para nada, que todo el mundo considera que están decrépitos y que carecen de representatividad. A esos partidos se les encarga, a través del acuerdo denominado Acuerdo por Chile, hacer y deshacer con la nueva Constitución. Un mal comienzo, sin duda. Ahora, hay otras cosas que también sorprenden. El acuerdo por Chile pareciera haber sido como impulsado por el afán de parte de nuestro sector de una rápida revancha frente a la derrota que habíamos tenido. Difícil revancha, porque cuando a uno le pegan un mazazo, como fue el del rechazo, en general a un boxeador no se le recomienda que fue aturdido y fue a dar a la clínica, que se levante a los 6 meses y con unos cuantos trotes vuelva a subirse al ring con el mismo adversario. Pero aquí se optó por esta extraña solución, a la que yo no le he encontrado todavía, por más que he preguntado, una respuesta racional, razonable. De esta manera se inició el salvataje de la democracia chilena frente a esta situación dramática, que algunos analistas incluso han concluido que lo que hay que hacer es hacer un gobierno de salvataje o de salvación nacional. Se
el salvataje de la democracia se encargó a los partidos sacrificando la democracia. También otra ironía, también otra paradoja, porque, no voy a repetir, los expertos, el modelo electoral que se aplicó para elegir a los 50 consejeros, la supervisión, superintendencia, inspectoría, no me acuerdo cómo se llaman, de la cola final de esto, que resuelve en única instancia, sin posibilidad ninguna de presentar apelación, ni siquiera de concurrir a los tribunales internacionales, expresamente dicho ahí. Se nota que eso preocupaba. Pero es así. El acuerdo por Chile, hecho por los partidos, nos llevó a una campaña donde nunca se tocaron los problemas constitucionales fundamentales, salvo honrosas excepciones, una de ellas aquí entre nosotros, que es Camila Miranda. El hecho es que la campaña constitucional tuvo que ver con otras cosas, no con los contenidos constitucionales. Tuvo que ver con lo que Miguel señalaba muy bien, que es la nueva campaña del terror. Yo uso el nombre que tuvo la campaña contra Allende el año 64 y el año 70, documentada, para que no crean que esta es una invención, nadie lo crea, documentada el informe Church del Senado norteamericano, financiada por la CIA. Bueno, esa campaña del terror, que siempre ha seguido asomándose, pero ahora adquirió, como también decía Miguel Launer, una magnitud, una dimensión verdaderamente desconocida. Se trataba de sembrar el terror en los hogares chilenos y en los chilenos. Y demuestra, leí el otro día a alguien que decía, la muestra está, parece que era alguien que había hecho las cuentas, había seguido los noticieros de televisión, y decía, después del lunes 7 de mayo, disminuyó todos los minutos que los noticieros le dedicaban a los portonazos, los asaltos, las violaciones, los robos con violencia, etcétera, etcétera. Entonces, este factor se metió al medio de esta campaña porque es el mejor caballo de batalla, y esto lo sabemos, el mejor caballo de batalla que tiene la derecha, y es un caballo que nosotros nunca hemos montado de manera demasiado habilidosa, digámoslo claramente. Otra ironía que quiero mencionar es que el partido que mayoritariamente va a influir en esta nueva constitución, que tiene la mayoría para hacer lo que quiera en el Consejo Constitucional, no quiere una nueva constitución, no quería una nueva constitución. Entonces nos vamos de una paradoja a otra, de una ironía a otra. El Partido Republicano no quería una nueva constitución, no firmó los bordes democráticos. Pero ahora vamos a presenciar un episodio que ya está en curso, si uno lee el diario de la tarde, de hoy día yo alcancé a ojearlo, que es un baile de máscaras, ¿no? O sea, aquí los republicanos tienen la gran oportunidad de ponerse la piel de oveja, de disfrazarse de cordero, ¿no? Y demostrar su generosidad y su altura de miras. ¿Por qué? Porque la derecha no está expresando aquí sus verdaderas intenciones, ni sus verdaderos intereses, ni sus verdaderas convicciones. Eso no lo está poniendo sobre la mesa. O sea, Miguel mencionaba el Estado social y democrático de derecho. Hoy en el diario La Segunda viene una página con una entrevista al diputado Schalper, me parece que se llama, que dice: la idea del Estado social y democrático de derechos es una idea de derecha. Y estoy dispuesto a convencer a quien quiera de que esto es así. Nos estamos enfrentando crecientemente a una situación muy compleja. Quiero señalar como última ironía que todo esto se produce con un récord de votos nulos y blancos. Es algo que, si bien no podemos usar como
un bloque homogéneo de votos, es un fenómeno que expresa una repulsa, un rechazo al procedimiento que se estableció en el Acuerdo por Chile, por lo menos una gran parte de esa gente, para elaborar la nueva Constitución. Termino porque ya llevo 16 minutos según mi reloj. Termino porque seguro que otros van a profundizar en estas materias diciendo, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos? Yo creo que tenemos básicamente dos fuerzas. Tenemos el gobierno, el ejecutivo. Esa es una fuerza que tenemos. Eso lo ganamos en elecciones democráticas. Y tenemos los botones que desde allí se pueden apretar, los tenemos. El tema es apretarlos. Ese es el tema. Entonces, una gran tarea es activar el poder que tiene el Ejecutivo sin el Congreso. Esto también se viene diciendo desde hace tiempo. Ejemplo, bueno, la política nacional del litio. Más allá de que uno pueda tener o tenga, como es el caso mío y de otros, observaciones o incertidumbres respecto a alguno de sus aspectos específicos. Pero es una acción que puede desarrollar el gobierno. Y hay otras que ha estado desarrollando también en estos días y que tienen sin duda un impacto, y puede haber muchas más. Alguien me decía hoy día, hace poco rato, que la comisión que había estudiado el tema de los medios de comunicación por encargo de la Secretaría General de Gobierno había hecho 33 propuestas. Yo no conozco el informe, pero que de esas 33 propuestas había 16 que podían ejecutarse sin participación del legislativo, pero que no se había ejecutado ninguna. Segunda fuerza, la sociedad. Si esa es la fuerza, lo decía Miguel también, el nudo apretado entre la conducción política y la lucha social. Ese nudo apretado es quizá una de las pocas cosas que yo reivindicaría al 100% del tiempo ido. El tiempo ido fue un tiempo que no había celulares, no había computadores, menos había inteligencia artificial, para nombrar algunas de las cosas que más han cambiado. Son muchas las que han cambiado, entonces es muy difícil hacer reivindicaciones completas de elementos de aquel tiempo. Pero yo creo que sí pienso que es mutatis mutandis, pero la generación de ese nudo político-social que representó la alianza entre los partidos de trabajadores en Chile, que representó el allendismo, esa es una base de nuestra fuerza. Y yo creo que esos dos elementos tenemos que activarlos con decisión y con coraje, no a la defensiva. Hay que jugar con las blancas, tratar de jugar con las blancas, tener la iniciativa. Eso, perdón. Muchas gracias, Jorge. Que renuncio a Mucho tiempo.